Hola, en este video vamos a analizar la actividad que hemos propuesto recientemente. Seguimos considerando el mismo diseño inicial y ver cómo a partir del hexágono rojo se obtienen los demás hexágonos. En este caso, algunos hexágonos se obtienen mediante homotecias. Consideremos el hexágono rojo y el hexágono numerado con 8. ¿Cómo se obtiene el hexágono 8 a partir del 0? Se ha dibujado un punto fuera del hexágono rojo. Se ha etiquetado los vértices del hexágono rojo con A, B, C, D, E y F. Y ahora trazamos segmentos de modo que uno de los extremos es el punto O que hemos dibujado fuera del hexágono rojo y particularmente se tiene que el segmento OA' mide 2 veces el segmento OA. Del mismo modo, el segmento OB' mide el doble que el segmento OB, OC' mide el doble que OC, OD' mide el doble que OD, OE' mide el doble que OE y OF' mide el doble que OF. Dibujamos entonces el hexágono que contiene los puntos A', B', C', D', E' y F' y obtenemos el hexágono número 8 de la figura. Lo que se acaba de hacer es una homotecia de centro en el punto dibujado fuera del hexágono rojo y razón 2. Una homotecia con centro en A y razón K transforma el punto P en un punto P' de la siguiente manera. Si K es mayor que 1, entonces P está entre A y P'. Y si K es menor que 1, entonces P' está entre A y P. Y en ambos casos la distancia de A a P' es K veces la distancia de A a P. Por otra parte, si K es menor que 0, entonces A está entre P' y P. Y la distancia de A a P' es menos K veces la distancia de A a P. En general, una homotecia no es una isometría a no ser que el valor absoluto de la homotecia sea igual a 1. Pero sí se obtiene mediante una homotecia figuras semejantes a la figura original, lo cual quiere decir que las medidas de los ángulos se preservan. Y mediante una homotecia toda recta se transforma en una recta paralela a ella. Veremos ahora de qué manera se puede obtener el punto homólogo a partir de un punto dado mediante una homotecia. Consideramos primero el caso en el que el centro de la homotecia es el origen de coordenadas. En la figura se considera Q como la proyección del punto AB, o sea Q es A0, dado que es la proyección sobre el eje X, y Q' como la proyección de P' sobre el eje X, es decir, Q' es A'0. Resulta que Q' es también la imagen mediante la misma homotecia del punto Q. Y se tiene que OP' es KOP, puesto que la homotecia es de razón K. Por otra parte, el triángulo OPQ es semejante al triángulo OP'Q', dado que mediante una homotecia se obtienen figuras semejantes. Entonces, OP' sobre OP es igual a el valor absoluto de A' sobre A. Por lo tanto, KOP, que es OP' sobre OP, es igual al valor absoluto de A' sobre A. Y entonces K es el valor absoluto de A' sobre A. Estamos considerando en esta situación en particular que K es positivo. Y entonces, como K es positivo, el punto P está entre O y P'. O el punto P' está entre O y P. Esto es, A y A' tienen el mismo signo en ambas situaciones. Por lo tanto, A' sobre A es mayor que 0 y entonces el valor absoluto de A' sobre A es lo mismo que A' sobre A. De donde A' es KA y del mismo modo B' es KB. Es decir, al aplicar la homotecia con centro en O,
el punto homólogo es k veces el punto original. Es decir, si H o K es una homotesa del centro O, 0, 0 y razón K, entonces el homólogo de PAB es el punto P' KAB. Por ejemplo, dada la homotesa del centro O y razón menos 1, 5, el homólogo del triángulo de vértices O, 0, 0, B, menos 1, 2, C, 2, 3 es el triángulo de vértices O', 0, 0, dado que al multiplicar menos 1, 5 por 0 da 0. B' es menos 1, 5 por menos 1, menos 1, 5 por 2, que es 1, 5, menos 3. Y C', que es menos 1, 5 por 2, menos 1, 5 por 3, es C' igual a menos 3, menos 4, Consideremos ahora un punto A de coordenadas A y B y un punto P de coordenadas X, Y. ¿Cuáles son las coordenadas X', Y' del homólogo P' bajo una homotesia de centro A y razón K? Esta es la situación más general, porque estamos considerando como centro de la homotesia cualquier punto núcleo. Se tiene el siguiente esquema, donde el punto Q es la proyección del punto P sobre la recta paralela al eje X y que contiene el punto AB. Lo mismo, Q' es la proyección sobre esa misma recta del punto P'. De esta manera se obtiene que las coordenadas de Q son XB y las coordenadas de Q' son X'B. Se tiene entonces que Y' menos B sobre AP' es igual a Y menos B sobre AP, dado que los triángulos son semejantes. Eso significa que A' es igual a KAP y entonces Y' menos B es igual a K por Y menos B. Por lo tanto, Y' es K por Y menos B más B y X' es igual a K por X menos A más A. Es decir, si AB es un punto y HAK una homotesia de centro A y razón K, el homólogo de P es P' de coordenadas K por X menos A más A y K por Y menos B más B. Por ejemplo, al aplicar la homotesia de centro A, 2, 1 y razón menos 3 al triángulo de vértices 3 menos 3, 4, 1, 5 menos 3, se obtiene el triángulo de vértices P' menos 3 por 3 menos 2 más 2, menos 3 por menos 3 menos 1 más 1, que es P' menos 1, 13, y de la misma manera Q' menos 4, 1 y R' menos 7, 13. Los demás hexágonos del diseño se obtienen mediante composición de transformaciones. Por ejemplo, el número 5 se obtiene aplicando una rotación para obtener el 1 y luego una traslación. Si no lo ha hecho, lo invitamos a que vea los otros videos correspondientes al tema de transformaciones.